Amén. Let's have a word of prayer. Let's kneel. Vamos a ponernos de rodillas para orar, por favor. Our loving Father, Nuestro amoroso Padre, our friend, nuestro amigo, our Messiah, nuestro Mesías, our cleansing blood, nuestra sangre limpiadora, our advocate. nuestro abogado. In the quietude of this moment, En el silencio de este momento, we approach your throne of grace with gratitude in our hearts, nos acercamos con gratitud en nuestros corazones hacia tu trono de gracia, for sparing the lives of each one in this room. pidiendo el perdón de las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes, por cuidar las vidas de cada uno de los que estamos presentes. We thank you that you have brought us together safely. Te agradecemos, Señor, porque nos has traído a reunir de manera segura. And as we come, Lord, we confess our sins to you. Y al venir, Señor, queremos confesarte nuestros pecados hacia ti, In a corporate way. de una manera conjunta. Please, Lord, wash us. Por favor, Señor, lávanos. We ask that you give us change of hearts. Pedimos, Señor, que tú nos des un cambio de corazón, You'll give us conversion. que tú nos des conversión, Our greatest need is conversion. porque nuestra más grande necesidad es conversión, Señor. Please, Por favor, Señor, convert from the minister to the lost person in this church. convierte el corazón desde el ministro hasta la última persona en esta iglesia. We plead for not just for pardon, but for victory. Suplicamos, Señor, no solamente por perdón, sino también para obtener victoria. Come into our hearts. Ven a nuestros corazones, Señor, May our worship not be in vain. que nuestra adoración no sea en vano. Please purify our thoughts. Por favor, purifica nuestros pensamientos, Purify our motives. purifica nuestros propósitos, motivos. And I pray that our only reason to be here Y oramos para que la única razón por la que estemos aquí is to worship you with all our hearts together. sea para adorarte a ti con todo nuestro corazón conjuntos. Please, Por favor, querido Padre, make us ready alístanos for your second advent. para tu segunda venida. We pray that you will put at bay evil influence in this place. Oramos, Señor, para que tú pongas una influencia en este lugar, That you will keep away evil spirits. para que tú mantengas fuera espíritus malévolos. And as we study for a brief moment, Y ahora que vamos a estudiar por un breve momento, that all our interest, all our que attention, toda nuestra atención, todo nuestro interés, including the children to the adults, incluyendo desde los más chiquitos, los niños, hasta los adultos, will be in you, Lord. esté ese enfoque en ti, Señor, And that when we leave here, para que cuando salgamos de aquí, we will not leave the way we came. no salgamos igual como vinimos, We'll be more consecrated to you. sino salgamos más consagrados hacia ti. Thank you. Gracias, For we ask these mercies porque pedimos estas misericordias in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let me say happy Sabbath again to each one. Déjeme darles la bienvenida de feliz sábado a cada uno. There was a tremendous traffic, Hubo un tremendo tráfico and so we were not able to come on time. y no fuimos capaces de llegar a tiempo. But praise the Lord, we're here. Pero alabado sea el Señor que ya estamos aquí. Amen. Amen. Now, I just want to welcome each one of you
to the service, to the presence of the Lord. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio y a la presencia del Señor. Amen. I trust that you have had a great week. Yo espero y confío que usted haya tenido una buena semana, Amen. Amen. God is good, brethren. porque Dios es bueno, hermanos. And we cannot take this for granted. No podemos tomar esto por concedido. We are not deserving of the mercies of the Lord. No somos merecedores de la misericordia del Señor, But because pero a causa de that He has put in place what is called the plan of redemption, sino a causa de lo que Él ha establecido y lo ha llamado plan de redención, through that plan, by that plan, a través de ese plan, por ese plan, He has made us worthy of His mercy. Él nos hace dignos de su misericordia. Amen, brethren. Amén. We should be excited about that. Y deberíamos estar contentos, alegres por eso. Just think about that. That Quiero que there pensemos is- en eso, porque there's a plan, hay un plan divine plan, divino, and it's to restore us to the original position y es el restaurarnos a la posición original, that Adam and Eve had before sin. en la cual tuvo Adán y Eva antes del And pecado. that signifies everything, really. Y eso significa todo. If you go back to Genesis, Si nosotros regresamos en el libro de Génesis, I think it was this week I met a young lady by the name of Enesis. el pastor recuerda que en esta semana conoció a una chica llamada Génesis. And when I saw her name on her tag that she was wearing, Y cuando vio su nombre en su membrete que estaba utilizando, my mind immediately su was mente brought back to the book of Genesis. inmediatamente le trajo al libro de Génesis. And I was thinking about what man had before sin. Y estuvo pensando en qué es lo que tuvo el hombre o la humanidad antes del pecado. And the plan of redemption Y el plan de redención is to restore all that Adam and Eve had before sin. es para restaurar todo lo que Adán y Eva tuvieron antes del pecado. Now, what they had, Ahora, ¿qué es lo que tuvieron? based on Genesis, Basado en el libro de Génesis, man had a perfect home. el hombre tuvo un hogar perfecto, He had a perfect marriage. tuvo un matrimonio perfecto, He had perfect educational system. tuvo un sistema de educación perfecto, He had a perfect system of work. tuvo un sistema perfecto de trabajo, He had a perfect experience of communion with the divine. tuvo una experiencia perfecta de comunión con el ser divino And he had a perfect relationship with his wife. y tuvo una perfecta relación con su esposa And they had life. y tuvieron vida. And as long as they ate from the tree of life, Y mientras se alimentaban del árbol de la vida, they would continue living continuarían viviendo until hasta they passed that first test. que enfrenten la primera prueba. And as they passed that test, Y al pasar esa prueba, God would have conferred upon them immortality. Dios les hubiera conferido sobre ellos inmortalidad. But when man failed, Pero cuando el hombre cayó, something happened. Stay with me. algo sucedió. Quiero que se queden enfocados. The home was in disaster Ese hogar entró en un desastre because Adam began to blame porque Adán comenzó a culpar a Eva and Eve now start to y Eva blame the comenzó a serpent. culpar ¿a quién? A la serpiente. And then that action Y toda esta acción was to blame God. de culpabilidad empezaron a culpar a Dios. If you hadn't put the serpent here, we would not have sinned. Porque ¿qué le dijeron? Si no hubieras puesto a la serpiente aquí, no hubiésemos pecado. Are you following? So ¿Me who's entienden? guilty? Entonces, ¿quién es culpable? Dios, based on that expression. Basado en esa expresión, No, fue Dios. all that sin has robbed from the human family. That Pero- was perfect. Todo lo que el pecado ha robado, gracias, Which was perfect lo cual era perfecto from the human family.
de la familia humana, The plan of redemption is to restore that. el plan de redención es para restaurarlo. Are you listening? ¿Me están entendiendo? So watch this. Entonces, miren, Before redemption, before the work of redemption finished, antes de que termine la obra o el trabajo de redención, the marriage have to be restored to perfection. el matrimonio tiene que ser restaurado hacia la perfección. Did you get what I just said? ¿Me entendieron lo que les dije? Have you ever heard the expression used by wives and husbands? ¿Alguna vez han escuchado la expresión que los esposos o los matrimonios utilizan? That we have to have choques. Esa expresión que dice es que tenemos roces, tenemos choques. Before the plan of redemption finishes, that will have to be removed. Antes de que el plan de redención se culmine, tiene que ser arreglado en el hogar primero. That problem between wife and husband Ese problema entre esposos will have to be removed. tiene que ser quitado. There will not be an iota of a problem between wife and husband. No puede haber una carga sobre o esté entre el esposo y la esposa. You call it Sí, una disacuerdo. sí, Thank you. pero es asperezas. None of that. No puede haber nada de eso. Husband and wife will have to come to what is called an atonement or at-one-ment in the relationship. La esposa o el esposo debe llegar a tener una unidad. En inglés se le llama at one ment, es decir, a una unidad vinculada perfect. los dos, a una unidad tan perfecta That there will be no argument en donde no haya discusiones between husband and wife. Are entre you los listening? cónyuges. ¿Me entienden? And there will be no problem between siblings. Y así no va a haber tampoco problemas entre hermanos. Remember, it was when sin entered Acuérdense that que you fue see porque entró the el first pecado, time ahí se vio por primera vez where a brother hates his brother donde un hermano le odia a su hermano, to the point where he took his life. hasta el punto en la que él tuvo que quitarle la vida. Yeah. Le quitó la vida, exacto. Exactamente. But all of that will have to be put away. Pero todo eso debe ser quitado. And let me come down now. There will be no division among brethren. No debería haber división entre hermanos. Are you listening to me? ¿Me entienden? The plan of redemption El plan de is redención to restore what man had. es para restaurar lo que el hombre tuvo. The spirit of prophecy puts it this way. En el espíritu de profecía lo pone de esta manera. She says Nuestra that hermana de the White devil dice has robbed que el the people diablo of God ha robado al pueblo de Dios all that God gave them. todo lo que Dios les había dado. And the plan of redemption Y el is to plan de redención restore. es para restaurar. Are you with me? Are you following me? ¿Están siguiéndonos? Now, brethren, Entonces, this hermanos, is a perfect plan este es un plan perfecto. called the plan of redemption. Todo el plan de redención. So there can be no division among Entonces, brethren no puede haber divisiones entre hermanos when this work finishes. cuando esta obra se acabe. So before the work finishes, Entonces, antes de que se acabe esta obra, there will be a movement debe haber un movimiento among God's people, entre el pueblo de Dios, among families, entre las familias, brothers and sisters, entre hermanos y hermanas, wife and husband, entre cónyuges, to return to what God gave man a before sin. regresar a lo que Dios le había dado al hombre. And that's why when you study Y es carefully, por eso que cuando estudiamos con atención those final messages esos mensajes finales found in Revelation, the 14th que se chapter, hallan en el libro 14 de John Apocalipsis, saw this Juan dice angel que or these vio angels a estos ángeles flying with a particular message. volando con un mensaje en particular. And that message, those messages Y dice contain que esos the key mensajes contienen la clave to finish the work. para terminar la obra. Brethren, we should be happy. Así que hermanos, deberíamos estar contentos. Think about this. Have you ever think Gozosos. about ¿Alguna vez se han puesto a pensar in a home where wife and husband are in perfect unity? en un hogar donde esposo y esposa estén en una unidad perfecta? That a husband don't become
excited because the wife said something with no intention to wound. En donde el hombre no se sienta excited, Uh-huh. Or con- upset. ok, Worked up. molesto cuando la esposa haya dicho algo que no fue con intención de molestarlo. Are you following me? ¿Me explico? Vice versa. Y viceversa, ¿no? One day we're going to, by the way, the whole Bible, did you know this? That the whole Bible, Ustedes debieron saber o deberían saber que en toda la Biblia the emphasis el énfasis is the plan of redemption. es el plan de redención. In every verse, En cada versículo, in every word, en cada palabra, in every page, en cada página, the theme, the emphasis, the prevailing emphasis is redemption. el enfoque, el tema principal es la redención. And we are told that we, the Y se nos church, ha dicho que nosotros como iglesia must work in unity debemos obrar o trabajar en unidad with the high priest in the most holy place, con el sumo sacerdote allá en el lugar santísimo, who is working to bring about the restoration of what man had before sin. el cual su obra es el restaurar lo que el hombre tuvo antes del pecado. So man had a perfect home. Entonces el hombre tuvo un hogar perfecto, He had a perfect marriage. tuvo un matrimonio perfecto, Watch it, watch it. God gave him a perfect health. Dios le dio al hombre una salud perfecta. Amen. And Amen. this is why the health message Y is es por given. eso que el mensaje pro salud nos lo es dado. That's the reason why it is given. Esa es la razón por la que nos fue dado. To restore man Para restaurar a la to that humanidad physical experience. a esa experiencia física. But more than that, Pero va más allá de eso. is to restore the mind Es para restaurar la mente of God. de Dios. Man had a perfect way of dressing. El hombre tuvo una manera perfecta de vestimenta. God gave us a message on dress reform. Entonces, Dios nos dio un mensaje sobre la reforma de vestir. All of this have Todo one esto focus. tiene un solo enfoque. Stay with me. Stay with me. Quédense conectados con nosotros. And so, brethren, Así que, all that hermanos, we do todo lo que nosotros hacemos should be for that direction. debe ser con esa dirección. God gave man a perfect house, our perfect home. Dios le dio un hogar perfecto, una casa perfecta. Where was that? In the city or in the... ¿Dónde fue eso? ¿En la ciudad? That's why we have received the message and what? Country. Es por eso que hemos recibido el mensaje de salir a dónde. What work God gave man? ¿Qué obra le dio Dios al hombre? Una obra de oficina. ¿Qué obra? Huh? Huh? Thank you. Farming. Cultivar. And that's, come on. Exactamente. That's why God has given Es por eso que this Dios message. nos ha dado este The mensaje. message is complete, brethren. Los mensajes son completos, hermanos. We have to study them, Tenemos que understand them, estudiarlos, entenderlos de manera mental and then begin to work y luego step by step. comenzar a obrar, a ponerlo en acción, Step. paso tras paso. Amen. Amén. Adam and Eve they had conversion. Adán y Eva tuvieron una perfecta conversión. God's people have to restore to that type El of pueblo conversion. de Dios debe ser restaurado a ese tipo de conversión. A conversion that is permanent. Una conversión que es permanente. Yeah, you follow? ¿Me siguen? That's a study by itself. Y eso es un estudio por sí solo. I'm just laying the foundation to where we're Solamente going. estamos estableciendo las bases a dónde vamos. All right. Watch this now, friends. ¿Sí? Mire. You know who were the companions of Adam and Eve? ¿Saben quién era el acompañante de Adán y Eva? Thank you. Who were they? Angels. But evil angels Los or good angels? ¿Ángeles buenos o ángeles malos? Thank you. All right, watch this now. I told you. So even, come on. Exactly. So Adam and Eve, todos eran buenos.
No, no, no. No. Tiene dos grupos de ángeles en este punto. Es por eso. De Satanás. Ese es un estudio por sí mismo. Thank you, one. Now watch this, friends. Entonces, But mira, Adam and Eve, pero Adán y their Eva, relationship su relación, was not with the evil angels. la relación de Adán y Eva no estaba con los ángeles malvados Or in o our caídos, or in our language, o en nuestro lenguaje. ángeles mundanos. Are you following? So watch this. So even our relationship, Incluso su relación, ok, ahora incluso nuestra relación is a part of the plan of redemption. Are you following? está lejos del No, plan it's de not. It's redención. part, Es parte del plan de redención. The plan of redemption El is plan de to redención restore es para restaurar amistad perfecto. esa amistad perfecta. Are you listening? That's why we have received a message. Es por eso que hemos recibido un mensaje. Be not friends of the world. No seáis amigos del mundo. Are you listening to me? ¿Me escuchan? You see, if we study carefully, Porque si we will nosotros see estudiamos con that atención, in vamos Genesis, a ver que en el libro de Génesis, everything given to us in the message, cada cosa que nos was- es dada en el we had mensaje, it there. lo tenemos allí. So redemption is to Entonces, restore. redención en resumen es restaurar. Can I talk to you? ¿Puedo seguirles hablando? True education, as we mentioned earlier. Como mencionamos temprano, verdadero sistema de educación. Because watch this. Porque Do you miren, know that ¿sabían true ustedes education que un sistema verdadero de educación is synonymous with redemption? está como un sinónimo de redención? Did you know that? ¿Sabían eso ustedes? True education La verdadera educación result in our redemption. resulta o da como resultado la redención. Any educational system that separates us from Cualquier God otro sistema de educación que nos separe de Dios is from the devil. viene del diablo. Because God's system of ¿Por education qué? Porque el is to sistema restore educativo de his Dios character in es man. para restaurar su carácter en el hombre o en la humanidad. Are you following me? ¿Me siguen? And watch this. Man Miren. cannot El hombre grasp no puede acaparar o the- abarcar the education system of God, educational system of God, el sistema completo educativo de Dios until his mind is purified. hasta que su mente sea purificada. And you know what God gave us to purify the mind? ¿Y saben qué es lo que Dios nos dio para purificar la mente? The health message. El mensaje de salud. Are you following me? ¿Me siguen? So, friends, here we are seeing that Entonces, aquí estamos everything that was viendo in que Genesis cada cosa que está en el libro de Génesis must be restored at the end. debe ser restaurada al final. And when you read the book of Y Revelation, cuando usted lea el libro de Apocalipsis, Revelation is a summary Apocalipsis es un resumen of all the Bible beginning at de Genesis todo lo que la Biblia dice down desde el to Jude. principio, desde Génesis to Jude, to the book hasta of el Jude. libro de Judas. Are you following me, brethren? ¿Me entienden? And the book of Revelation reveals clearly Y en el libro de Apocalipsis nos revela claramente that all things will be restored. que todas las cosas serán restituidas o restauradas. Am I talking to our people or are you all sleeping on me? Are you all bored? ¿Estoy hablando con gente que está despierta o están aburridos? Now watch this, my friends. Miren, amigos. So everything that we study in the Entonces, message, todo lo que estemos estudiando en el mensaje, the focus, the emphasis, el enfoque, el the énfasis, goal la meta del mensaje is redemption. es la redención. Can I rephrase that? ¿Puedo repetirlo eso? Even the discipline of God Incluso las disciplinas de Dios. is what? ¿Es que? Is anything wrong with that? ¿Acaso eso está mal entonces? Wow. Even when parents have to discipline Incluso their cuando los children, padres tienen que disciplinar a sus hijos, God's method of discipline el is método de redemption. Dios es redención. Are you following me? Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Is God merciful? ¿Dios es misericordioso? Yes. Sí. But does God compromise with sin? ¿Pero acaso Dios se compromete con el pecado? No. No. Does God permit sin? ¿Acaso Dios permite el pecado? No. No. But God
is merciful, pero Dios es but misericordioso, his mercy pero su is not misericordia license no es to licencia, do what? no es permiso para hacer qué. You remember Para when the pecar. woman Acuérdense cuando la mujer that was caught in the act of adultery was brought to que fue Jesus. encontrada en acto de adulterio fue llevada hacia Jesús. The Bible says La Biblia nos dice that the people had stone. que el pueblo, parte del pueblo tenía piedras. Why? ¿Por qué? Because in the book of Moses, Porque en el libro de Moisés that if you commit adultery, you dice should be que si usted stoned. comete adulterio debe ser apedreado. Are you following me? ¿Me siguen? That's what the scripture taught. Eso es lo que la escritura enseñaba. But those men forgot Pero estos hombres The se habían counsel olvidado el of consejo mercy. de misericordia. So they held up justice, but Entonces, without mercy. Sujetaban la justicia, pero sin misericordia. But God's character is Pero el perfectly ca- blend with justice and mercy. Pero el carácter de Cristo es perfectamente equilibrado con justicia y misericordia. His mercy is to Su pardon. misericordia es para perdonar His justice is to condemn sin. y Are su you following? justicia es para condenar el pecado And to punish the guilty that y refuse to para repent. castigar al que es culpable y al que se rehúsa a arrepentirse. Are you following me? ¿Me siguen? Perfect. Es perfecto. Stay with me. I'm going somewhere. Tell them, I'm laying the foundation. Estamos estableciendo las bases, así que vamos a... So watch this, friend. Now, hear me now. Hear me now. Quiero que me escuchen con atención. The message, the purpose of God's message El propósito de los mensajes de Dios is never condemnation. Are you following me? nunca es condenación, Is ¿me what? escuchan? Sino que Redemption. So redención. listen to me carefully, brethren. Quiero que me escuchen con atención. When we start to capture this, Cuando nosotros comenzamos a captar esto, when we hear messages cuando escuchemos mensajes that even makes us uncomfortable, que quizás nos hacen sentir incómodos, you won't feel that the preacher is attacking you. Are you listening? usted no va a sentir que el pastor le esté atacando. No. The purpose, and by the way, sometimes the message can be very pointed and direct. Muchas veces el mensaje puede ser directo a su punto. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? I'm getting hot, so let me take this out. Now, I want to talk to you heart to heart, face to face. Quiero seguir avanzando y hablarles directo, como mirándole a los ojos, cara a Watch cara. this. Watch this. Stay with me. Miren, So the purpose of God's message entonces is el propósito del mensaje de Dios nunca es condemnation. condenar. If you go through the history of the Bible, Si usted va a través de las historias de la Biblia, notice the various prophets who were Usted- sent with messages. ha notado los diferentes profetas que han sido enviados con distintos mensajes. Those prophets were very pointed. Did you know Y that? esos profetas eran muy señalados, Demasiado directo. eran directos, demasiado directos. No como yo, que es un poco suave. Era mucho más directo. Ahora no, yo anda suave. John the Baptist, Juan el Bautista, he was very, él era muy directo. his messages, friends. Watch it. Sus Let me mensajes, show you. wow. Did you know that John the Baptist ministry, ¿Sabían ustedes que en el ministerio de Juan el Bautista, his ministry su of ministerio, preaching su ministerio de predicación only lasted 6 months? solamente duró 6 meses? Did you hear that? I said to you? ¿Me escuchan lo que les dije? He started his ministry, his public ministry, when he was 30. Él inició su ministerio cuando Juan el Bautista tenía 30 años And Jesus at age 30. y Jesús a la edad de 30 años. But John the Baptist was 6 months older than Jesus. Pero Remember that? Juan el Bautista era 6 meses más mayor que Jesús. But when Jesus came down to the Jordan to be baptized, Cuando Jesús bajó al Jordán a ser bautizado, it was 6 months after John started his ministry. era 6 meses después de que Juan el Bautista inició su ministerio. And John says, Y Juan behold the dijo, Lamb of God, mirad el Cordero de Dios. that do what? ¿Qué hace qué? That take it away what? ¿Que quita qué? Watch this now, watch this now. Miren, John says, Juan listen to me, dijo, I am not escúchame, worthy to baptize you. no soy digno de bautizarte a ti, But Jesus said, no, John, let's fulfill the prophecy. sino que Jesús le dijo, no Juan, cumplamos lo que dice la profecía. And then after he was Y baptized, luego de que fue bautizado, he was anointed.
fue ungido. Watch this. When a priest Cuando un sacerdote begin his public ministry, comienza su ministerio de manera he was pública, first had to be primero anointed at age tiene 30 que ser ungido a la edad de with 30, oil, ungido con aceite. and then begin his Y ministry. luego puede comenzar su ministerio. The oil represents who? ¿El aceite representa a quién? The Holy Spirit. Al Espíritu So at the Santo. baptism, Entonces, when justo en el Jesus came bautismo, out of the water, cuando Jesús se levantó de las aguas, got unto the bank of the river, knelt down and prayed, se arrodilló a las orillas del río y oró. the Bible said in the book of Luke La Biblia dice en el libro de Lucas that the heavens opened que los cielos se abrieron and the Holy Ghost y descended el in the form of a Espíritu dove. Santo descendió en forma de una paloma. And a voice from heaven said, This Una is voz my del beloved cielo Son, dijo, whom I well este pleased. es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Hear ye him. Aquí está. Then John the Baptist says, Y luego Juan el Bautista dijo, I must decrease. yo debo ser, I must decrease. yo debo de crecer And he must increase. y él debe crecer. And we're told that shortly after, Y se John nos the dice que Baptist was muy put in cortito prison tiempo después, Juan el Bautista fue puesto en prisión and his head was chopped off. y fue decapitado. And then the Bible says in the book of Mark Y chapter luego la 1 Biblia dice que en el libro de Marcos capítulo 1 that Jesus returning from the que wilderness of Jesús temptation regresó de la tentación que estuvo en el desierto. and he began to say, the Y comenzó a time decir, is fulfilled. el tiempo se está cumpliendo. Repent, Arrepiéntete for the gospel is preached porque unto el you. evangelio se está predicando. Watch this now. Stay with me. Stay with me. Miren, quédense con nosotros. There's a limit to probationary time. Siempre hay un límite para la gracia. Watch this. Miren, This generation esta generación have a limited time. tiene un tiempo limitado. Christ, our high priest, Cristo, nuestro sumo have a sacerdote, limited time to finish the atonement. tiene su tiempo límite para terminar la expiación. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? See, the priest could not Miren, el go more sacerdote than the time allotted no to him. puede ir más allá del tiempo que le fue dado. Had he gone beyond the time, the plan of salvation would have failed in type. Porque si no, el plan de salvación no hubiese fallado In desde- type. en el tipo. But the priest in the type Pero el sacerdote en el tipo did not fail. no falló. So in the antitype Entonces, or the real, En el antetipo, o es decir, o en el real, Christ have to finish his Cristo work at a certain tiene que terminar su obra en el Now, tiempo question, establecido. what is causing Christ not to finish the work? Pregunta, ¿qué le está causando a Cristo el no terminar la obra? Talk to me. Háblenme. Su pueblo Roy dice. ¿Por qué? Su pueblo, dice Roger. ¿Por qué? Come on. Ah, mercy. So watch this. Entonces, miren, If Christ depend upon his pueblo, si Cristo dependiera de su pueblo, the work will never what? la obra nunca va a ¿qué? A A, cumplirse. a tiempo. A cumplirse The a Bible tiempo. says that La when Biblia Christ nos came, dice que cuando Cristo vino, Galatians says, en el libro de Gálatas when the dice time que cuando was el fulfilled, tiempo se cumplió, Christ came on time. Cristo llegó a tiempo. So he will have to finish Entonces, his work él tenía que terminar su obra in heaven en el cielo. at what? ¿A qué? A A tiempo. So watch this now. Ujú. If God depends upon the church, Si Dios dependiera de la iglesia, you and I, de usted that y work yo, will never occur. ese regreso nunca va a ocurrir. So God will have to take Entonces, matters Dios in his tiene own que hands. tomar los asuntos en sus propias Let me manos. show you. Let me show you. Go with me to the Déjeme book of mostrarles. Vamos al Romans, libro- the 9th chapter. What book are we Vamos al turning libro to? de Romanos, hermanos, al capítulo 9 de Romanos. Notice the book of Romans. Quiero que vean lo que nos dice ahí. Romans chapter 9. Romanos capítulo 9. And I want you to see this. The Bible tells us. Quiero que veamos esto, que la Biblia nos va a decir. Romans, the 9th chapter. Lord, as we're getting ready to study, Vamos Please, a orar. Lord. Padre, ahora que estamos preparándonos, por favor, Señor, pour out your spirit. we pray. derrama tu Santo Espíritu con Cleanse poder. us in a particular way. Límpianos de una manera particular And revive us with your spirit. We y pray. reavívanos con tu Espíritu, Señor. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. So what book are we going to ¿En say? qué libro estábamos, hermanos santos? Romans, what chapter? ¿Qué capítulo? 9. Notice what the Bible Amén. says, beginning at verse 27. Miren lo que la Biblia nos dice en el versículo 27. The Bible says here, La Biblia nos dice, Isaiah also cried concerning Israel,
También Isaías clama tocante a Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the Aunque, sea, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, how many will be saved? ¿cuántos dice que serán salvos? Don't forget this part. Un remanente. How No, many? A remnant is a large number or no a se small number? olvide esta parte. Pregunta, ¿un remanente es un gran número de gente o un poco número? Now, when you read Isaiah chapter 1, Cuando usted lee Isaías capítulo verse 1, 9, the en Bible el says, versículo 9, la had Biblia God not dice reserved unto que Dios himself se ha reservado para sí mismo a very small remnant? un muy pequeño Let's read remanente. the text. Let's come back to this. But let's Vamos a, read the text. I vamos a want to see leer the ese expression used here. texto. Separen ese texto ahorita. Vamos a ver la expresión Isaiah utilizada. chapter 1. Notice this. Isaías capítulo 1. What book are we turning to? ¿A qué Saints? libro vamos, hermanos? Notice what the Bible says here. Chapter 9. Chapter 1, rather. Chapter 1, verse Miren, 9. estamos en Isaías capítulo 1, versículo 9. The Bible says in the book of Isaiah, chapter 1, verse 9. Are we there, lawyer? The Bible says, except the Lord of hosts had left unto us whatever remnant. Miren lo que dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Isaías. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño, ¿qué dice? Question. A remnant, Pregunta. what number is that? Un remanente, ¿qué número, qué cantidad Grande tiene? o- Grande o pequeño. So the question is, why Entonces la then pregunta es, ¿por qué couple a entonces very small remnant? Why couple the word very pequeño ¿Por qué, con está, remanente? por qué está mezclando las dos en decir pequeño y remanente? Si remanente ya se entiende que es una cantidad menor. ¿Por qué junta pequeño remanente? This means Esto that significa among the remnant, que dentro del remanente a very small portion of that number will be saved. ahí va a haber un grupo pequeño, una pequeña porción que se salve. So not all among the remnant will be Entonces, saved, no todos entre el remanente serán salvos, but a very what? sino un qué? Un pequeñito grupo. And that's why Paul says Y es por Isaiah eso que cried Pablo concerning dice Israel que Isaías clamó tocante ese tema de Israel, that though the number of Israel be as the sand, que aunque el número de su pueblo sea como la arena del how mar, many will be saved? ¿cuántos serán salvos? Un pequeño remanente. And here the text says, Y aquí en el texto nos except dice, the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. What happened to Sodom and Gomorrah? ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Dígame. But before they were destroyed, Pero antes de que sean destruidos, what condition they were in? ¿en qué condición estaban? Thank you. Me gusta como tú usas este. A complete fall. Totalmente decadentes. That God said the only En cure is destruction. En donde Dios dijo que la única cura es la destrucción. So here the Bible is saying, Entonces aquí la except Biblia está God diciendo, has preserved si Dios no nos hubiese preservado o a very dejado faithful among my un remnant, pequeño grupito fiel entre mi remanente, they would be in morality like Sodom and Gomorrah, and in hubiésemos destruction caído like Sodom and en Gomorrah. inmoralidad como Sodoma y hubiéramos terminado como destrucción de Gomorra también. But praise God, the Pero remnant will alabado not be sea destroyed Dios que el remanente no va a ser because destruido, God has porque reserved what? Dios se ha preservado ¿qué? A faithful few. Unos pocos fieles. Are you listening? Now, go back to Isaiah, to Romans chapter 1 now. Vamos al libro de Romanos otra vez. Our book are we going back to? ¿A qué libro regresamos, hermanos? Let's now look at verse 28. Vamos a ver ahora el versículo que le sigue, 28. The Bible says now, La Biblia nos dice, for he, who is he? porque Él, ¿quién es Él? Thank you. Ujú. Notice now, for he will finish the work and cut it out. Dice, porque Él consumará la obra, ¿y qué dice? Y la acortará ¿cómo? En justicia. A short work will who make upon the earth? Porque dice, ¿qué tipo de obra es la que hará el Señor sobre la tierra? Abreviada. Now watch this now. Miren, The very verse that we just read in Isaiah 1:9, el mismo Paul versículo que quoted leímos en in verse Isaías 29. 1:9
cita las palabras que Pablo está mencionando aquí también. Pablo cita el profeta Isaías. Watch this now, verse 29. And as Isaiah said before, Miren lo que dice. Y como antes dijo Isaías, except the Lord of Sabaoth, or the Lord of hosts, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado a seed, simiente, we dice, had been as what, beloved? hubiéramos sido como, ¿qué dice? And be like unto what? Y seríamos semejantes a quién. So here, inspiration Entonces aquí la inspiración is quoting está citando the book of Isaiah. el libro de By Isaías. the way, the Apostle De Paul hecho, el apóstol Pablo also in another place quoted this very verse, en otra parte también cita este mismo verso, showing the importance of the message mostrándonos in that la verse. importancia del mensaje que está en ese versículo. A very small remnant. Un pequeño remanente. Now, I pray to God, Daniela, that all of us in this room is Ahora, a part yo of oro that small remnant. para que todos aquí en esta iglesia seamos parte de ese pequeño Amen. remanente. And we can be a part of that remnant. Para que podamos No, ser, we can. para que podamos ser parte de ese And we should be a part of remanente. it. Y debemos ser parte de ese remanente. Exactamente. Y ellos va a llevar mucho más, porque ellos que es afuera, para también recibir el sello de Dios. Y este que viene afuera, como dice en Apocalipsis 2, dice que ellos van a tomar nuestro lugar que deja. No, brethren. Hermanos, Amen. Thank you, Leo. Watch this, brethren. miren, Now, for the rest of the time I have with you, por el resto de tiempo que nos queda, I want to share with you, quiero compartirles this was not my message, que lo que dije no era el mensaje or what I'm about to share with you. o no era lo que estaba a punto yo de compartir con ustedes. I've been doing this study with you on Revelation 14. Remember that? Porque acuérdense que estábamos estudiando Apocalipsis 14. Amen? You remember that, ¿Sí? brethren? ¿Se acuerdan de eso? All right, watch this now. Miren, When we left off from our study the last time, cuando nos quedamos la última put vez up that en the study nuestro on Revelation estudio, 14 there, sister. I want to show you something. We established this, quiero mostrarles algo que nosotros establecimos. and as we segue into what I'm about to share with you, I want you to see this. Y lo que estábamos planteando los fundamentos o las bases de Sí. lo que dijimos, quiero compartirles eso. Solo coloca ahí nomás, como es. Como te entiendes, sí. Watch this now. So when we left off from Mire. our study, Entonces, cuando nosotros nos habíamos quedado en nuestro estudio the anterior, proclamation of the first angel's message announcing the time of the judgment and calling men to fear and worship God was designed to arouse the professed people of God to see their spiritual condition of what? Worldliness and backsliding. Go ahead, brother. mire, dice, la proclamación del mensaje del primer ángel que anuncia el tiempo del juicio y llama a los hombres a temer y adorar a Dios, fue diseñada para despertar al pueblo profeso de Dios y hacerle ver su verdadera condición espiritual. ¿De qué dice? De mundanalidad y apostasía. Remember, we left off from that. Acuérdense que nos quedamos ahí All right, and we read some statement y nosotros leímos from the algunas Bible and the citas Spirit of prophecy desde la Biblia y del Espíritu de that the profecía first angel's que message nos dice que el primer mensaje del ángel is to purge us from worldliness. es que limpiarnos, purificarnos de la mundanalidad. And worldliness comprises many areas. Y la mundanalidad comprende muchas áreas. Amen? Amén. Watch this now. Take this off now, sister, and put up the other study I have there. Not the one on the signs of the time, the other one. That was Roy's study, but see. All right, watch this now. Miren ahora. Now, the enemy of souls Ahora, el enemigo de las almas has created agents and tactics ha against the remnant in the end times. ha creado agentes y tácticas que dice contra el remanente en los últimos tiempos. Now, watch this now. Quiero que You have to miren ahora, understand why. y ustedes tienen que entender el por qué. There's only one people on the planet Hay un solo pueblo en todo el planeta that have the message que tiene el mensaje for this time. para este tiempo. The message that contains El the plan of mensaje redemption que to contiene restore el all that was plan de wrong. redención que va a restaurar todo lo que fue robado. Are you following me? ¿Me siguen?
And if the devil can destroy Y si this este people, mensaje, y si el diablo puede destruir a este pueblo, the plan of salvation can never be completed. el plan de salvación nunca va a llegar a completarse. Because remember, Porque quiero que the ustedes se acuerden challenge que that the el devil desafío, el reto que el diablo presented to God the Father and le the Son presentó a and the Holy Dios el Ghost Padre y al Hijo y al Espíritu Santo before the council of heaven frente o ante el trono, el consejo del cielo, in accusation le presentó en acusación that it is impossible for the creatures that God created de que to es obey imposible to obey para perfectly. las criaturas que el Señor creó el obedecerle perfectamente. Therefore, God is a dictator Por lo tanto, Satanás decía que Dios es un dictador, because he requires that which is impossible for us to give. porque Él requiere de nosotros lo que se nos hace imposible. That was the argument of the devil. Esos eran los argumentos del diablo. The plan of redemption Mientras que el plan de redención is to disprove that argument es para destruir o desaprobar ese argumento by falso, producing the witnesses. produciendo testigos. Amen. Let Amén. me show you. Go to the book Déjenme of Isaiah. mostrarles. Vamos al libro de Isaías. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice what the book of Isaiah said. Isaiah 41. Notice this with me. Isaías 41. Vamos brevemente allí. 1. Go ahead, David. I'm coming back to that because I'm not going to leave that. Thank you. My wife is saying that we may not understand what it means that God is going to do a quick work in the earth. Tal vez Wandita, la esposa del pastor, le hace acuerdo de que tal vez muchos de nosotros no entendemos lo que significa que Dios va a hacer una rápida obra en el mundo, Based on en the la book of tierra, Romans chapter 9. Remember we basado read en lo that? que decía I'm en coming Romanos back to that. I'm capítulo not going to 9. leave that. ¿Sí? Vamos a regresar a ese versículo. I'm still happy that my wife said, listen to me, what about that part? All right, I'm happy about that. Pero el pastor está feliz de que la esposa del pastor le recordó qué pasó con esto que dejaste pendiente. All right, so watch this now. So let's go to the book of Entonces, Isaiah. What book are we vamos a going to? regresar al libro de Isaías. ¿A qué libro estamos, hermanos? Did I say Isaías 41? 41. 43 that should be. Vamos a Isaías 43. Let's begin at verse 1. Y comenzamos desde el verso 1. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, and he that formed thee, O Israel. y formador tuyo, oh You Israel. remember that in Genesis, Jacob's name was changed from Jacob to? ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis narra que Jacob fue cambiado su nombre de Jacob No, a Dios, cuál? Dios. Dios cambió el nombre de Jacob a cuál? Why? ¿Por qué? What led to the change of his name? ¿Qué sucedió para que sea cambiado su nombre? Cambio de su carácter. Y Wilma llama la lucha con el ángel del pacto, que es Cristo. So watch this. Entonces, his name Jacob means what? Su nombre Jacob significa ¿qué? Supplanter, deceiver. Engañador o But suplantador. his character was changed from a man of Pero su deception carácter fue cambiado de un to hombre a man of engañoso victory. a un hombre victorioso. So God says, you are no Entonces, longer a deceiver, you Dios are now dijo, an overcomer. ya no eres un engañador, ahora eres un vencedor. Amen. So he gave him a Entonces new name, le dio un nuevo nombre befitting of the new character. que calce perfectamente con su nuevo carácter. Amen. Amén. So God says, thus, Entonces, but Dios now dice, thus saith the Lord unto Jacob, y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, and O Israel, y formador tuyo, oh Israel. fear what? Dice, no qué. Why? ¿Por qué? Talk to me. ¿Qué expresión es esta? ¿Qué quiere decir esa expresión? Thank you. Redención. Yo te redimí. Finish. I have called thee by what? Dice, te puse nombre. Thou art. ¿Y qué dice? Tú mío eres. Watch this now, watch this now, watch this now. Verse 2. Miren lo que dice el When thou versículo 2. passest through the waters, Cuando pasares por las aguas, what will happen? Continue reading. ¿qué sucederá? Dice, yo seré contigo. Y si Continue. por los ríos, no te anegarán. Talk to me. Cuando pasares por el fuego, What happened? ni la llama arderá en ti. For I am the Lord thy God, Porque yo soy Jehová tu Dios, the Holy One of Israel, el Santo de thy Israel, Savior. tu Salvador. I gave Egypt for thy ransom.
A Egipto he dado por tu rescate. Ethiopia and Seba for what, brethren? A Etiopía y a Seba, ¿por quién? Why? Why? ¿Por qué? Verse 4. Versículo 4 dice, Read. porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Continue. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu Continue. generación I'll tell you when to stop. y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. So what? God says, I have made Entonces you dice, for yo whose glory? te hice. ¿Para gloria de quién? The question, what is the Pregunta. glory of God? ¿Cuál es la gloria de Dios? You remember Exodus ¿Se acuerdan lo que dice en Éxodo? chapter 32? Capítulo 32. After the people of God sinned, Después de que el pueblo de Dios pecó. and in chapter 33, Y en el capítulo 33, the Bible said Moses la prayed, Biblia show me dice thy que glory. Moisés oró y le dijo, muéstrame tu gloria. And God said, I will show you my Y Dios glory. le dije, yo te mostraré mi gloria. Then the Bible says in chapter Y luego la 4, Biblia chapter dice en el 34, capítulo 34 that God descended que Dios descendió and declared the Lord God, y declaró el Señor Dios Todopoderoso, merciful, forgiving iniquity and sins and transgression. grande en misericordia, que perdona el pecado, la iniquidad y las transgresiones. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? But by no means will pardon the guilty. Pero por ningún medio perdonará al culpable. What's that? This character. ¿Qué es eso? Su carácter. So in Isaiah, when it says, Entonces I en have Isaías, cuando dice que created you yo te creé for my glory. para mi What gloria, is that saying? ¿qué está diciendo? To be a reflector of my character. Que tú tienes que ser un reflejo de mi carácter. That's why the first angel's message, Es por when eso the que el angel mensaje came del primer saying ángel, with a loud cuando voice, viene el primer ángel con gran voz diciendo, fear God temed a Dios, and do what? ¿y qué dice? Y dadle gloria. Are you following me? ¿Me siguen? So God's entire Entonces, message is a el call mensaje to a antiguo de people Dios to reflect His character or glorify His Es un character llamado a su pueblo para que glorifiquen su nombre o reflejen su carácter, by having His character reproducing us by His teniendo grace su perfectly. carácter reflejado y reproducido en su vida por su gracia de Amen. manera perfecta en su vida. Have mercy. Amén. For what purpose? ¿Con qué propósito? Revelation 14 says, Apocalipsis 14, for the 7 hour of dice, His judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado. Amen. So God is preparing Entonces Dios character está for the preparando close of the atonement, su carácter para aquellos en el día de expiación, for the close of it. para el cierre de la expiación. And the close Gracias, of the Juanita. atonement is the close Y el of cierre de la redemption, expiación es el cierre de la redención or the fulfillment of redemption. o el cumplimiento Are o you el with me? Are you cierre following? ya de la redención. Have mercy. ¿Me siguen? ¿Me Are entienden? you sleeping? ¿Están dormidos o sí me siguen? Watch this now. So notice what the Bible says now. Miren I lo want que la you to Biblia see now. continúa diciendo. Quiero que God ustedes says, Jacob, I've changed your name. vean. Dios dice, For what Jacob, purpose? yo te cambié el nombre, pero ¿con qué propósito? Verse 10. Versículo 10. Ye are my witnesses. Vosotros sois mis testigos. What is a witness? ¿Qué es un testigo? In a case. En un caso, en un juicio. Alguien que ve. Aparte de ver, ¿qué más significa esa palabra? Para vindicar a las personas que ellos acusan. Am I right? Ujú. To say he is not guilty. Un testigo en un juicio es una persona que está ahí para decir que no es culpable. Because, como dice Andrea, porque él, Porque Andrea él- mencionó que antes él no es la que persona ese que hizo testigo esto. vio que esa persona no era el que For cometió example, tal they said, acto. Por ejemplo, they said that Nathan committed a crime in Guayaquil. por ejemplo, digamos que Nathan cometió un crimen Dice en ellos, Guayaquil. ellos Ellos dicen que Nathan cometió un crimen en Guayaquil. But Andrea was with Nathan acá en Yaruquí. Pero Andrea A estaba este con día y esta Nathan hora. aquí en Yaruquí en ese mismo día y en esa misma hora. Who can deliver him from that condemnation? ¿Quién puede liberarle a Nathan de esa condenación? Andrea, why? Andrea, ¿por qué? Because she saw him Porque at that time he ella was with her. Are you following? estaba con él y él le vio a él. So God says, I have Entonces Dios created dice, you yo te creé a ti
to vindicate my name, para que vindiques mi nombre, clear my name from the para que accusation. limpies mi nombre de esa falsa acusación. Thank you, Lord. Wow. And a witness, come on. Así que seas A como witness, que seas un is one who testigo, have first-hand experience. y un testigo es aquel que tuvo experiencia de primera mano, estuvo allí Personal presente. experience. Exacto, él presenció todo, tuvo una Are you following experiencia primera. ¿Me So siguen? the true witnesses of God, Entonces, un testigo verdadero de Revelation Dios, 14, Revelation 14, Apocalipsis 14, begin at verse 1. comenzando desde el versículo 1, John said, dice I que Juan saw dice, upon Mount Zion yo vi sobre el monte de Sión 144,000, a 144,000 having the Father's name written where? teniendo el nombre de su Padre escrito en dónde. And this, watch this, name and glory is synonymous. Y donde nombre y gloria es sinónimo. Are you following me? Because when Sí. you go in the book of Porque cuando usted vaya Exodus, al libro de chapter Éxodo, 32 and en el 33, capítulo 32 y God says, capítulo when 33, Moses said, show me thy Dios glory, dice que cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, God said, I will show Dios you le my dice, glory, I yo will te show you my mostraré, name. yo te mostraré mi gloria y te mostraré mi nombre. And the Bible said he Y descended la Biblia and he dice que showed Moses descendió his name, glory, his y le glory. mostró Stay a with me. Moisés su nombre y su gloria. Watch this now. His character. Miren, This, su thank you. carácter. But this says that Pero the aquí name of dice the Father que el is nombre de su written in Padre Daniel está in the escrito forehead en of the las frentes 144,000. de los 144,000. And the Bible says Y la Biblia that nos these dice people que had no este faults. pueblo no tiene faltas. They were pure, perfect. Eran perfectos, eran puros. They were not even contaminated with Ni siquiera virgins estaban or with other women, rather. contaminados con vírgenes, No, con otras mujeres. con otras mujeres, Because they were virgins. porque eran vírgenes. Virgin represent what? ¿Virgen representa qué? Purity. Pureza. Gracias, Poli. By the way, the same De expression hecho, esta misma expresión used by Peter in 1 Peter utilizada por chapter Pedro 1, en el capítulo 1 del libro de Pedro, or 2 Peter rather, chapter 1, en segunda de Pedro capítulo 1, the perdón, same expression that Christ was la without misma fault expresión de que Cristo no tenía fallas is the same expression used in Revelation es la misma concerning this group expresión of people. utilizada en Apocalipsis concerniente a su pueblo, How you follow me? de no So tener we faltas. know that God will Entonces, have a people, sabemos que Dios tiene un pueblo will have a people, y tendrá un pueblo whether you and I are part of it or not. donde usted y yo seamos o no parte de él. God will have a people. Dios tendrá un You see, pueblo that depends on our choices. y eso depende de nuestras Whether we will elecciones, be a part of that people sea or not. que estemos en ese grupo o no, Because God does not force us. porque Dios no nos obliga a Are you nosotros. following ¿Me me? entiende? But He will have a people. Pero él tendrá un pueblo. Amen, brethren? I, by the grace of God, am determined to be a part of that group. Yo, por la gracia de Dios, quiero estar determinado a ese grupo de gente. Dios nos quiere en este pueblo, ¿no? Pero a este cristiano Exactamente. Si no, Él dice que yo tengo otra para reemplazar a ti. Aleluya. Wow. No, yo no quiero que ningún reemplace a ese negrito. Reemplazar. No, friend. Everybody have your own place. Todos deberían tener su propio lugar. Porque hay un lugar por todo. Ujú. ¿Ya? By the way, how many fell from heaven? How many De hecho, angels fell ¿cuántos from heaven? ángeles cayeron del cielo? The Bible says a third. La Biblia dice que la tercera parte A third from planet Earth will make it. y un tercio de la tierra subirá o estará allí. Ujú. So you have a place. Entonces usted tiene un lugar. The same number of El angels that mismo número de ángeles que cayeron, we don't know how big that number is. no sabemos cuán grande es ese número, But we know it's more pero lo que than sabemos what es is que in the es world. That's más de lo que está en el mundo. because watch this. Porque miren, All todos, that will be saved to occupy those vacant todos los lugares que sean salvos y sean los elegidos para ocupar esos lugares vacantes, will be taken from this earth almost for 6,000 years. serán tomados de esta tierra durante los 6,000 años. How many generations passed? ¿Cuántas generaciones han pasado We are, durante we are 6,000 told that when años? Jesus came Se nos dice que cuando Jesús vino, 4,000 years ago, era hace 4,000 años. there was 24 generations. Y ahí ya había 24 generaciones. dice la tercera parte, 40 years. Thank you. la tercera parte de las estrellas. La estrella no puede ser contada.
Así es, así es. Now, brethren, listen carefully. Entonces quiero que me escuchen So con atención. understand here, Entonces entiendan aquí God has a great que plan Dios for us. tiene un gran plan para The nosotros. devil don't want you to Mientras que el take diablo the no position of the quiere que fallen angel. nosotros tomemos parte de esa posición de los ángeles caídos. He don't want you to take their Él places. no quiere que tomemos esos lugares. Remember, those who Acuérdense, enter aquellos que entren will be equal to what? serán iguales a quienes. Not only that we're going to be equal to No angels, solamente seremos iguales a los ángeles. Revelation says Apocalipsis we dice que will, seremos will be superior to angels. un nivel superior a los ángeles. You didn't get what I just said? So ¿Me we'll be entienden lo que equal les digo? and then we'll pass angels. Entonces seremos iguales y luego sobrepasaremos. By the way, David says in De hecho, Psalm 8 David dice en el Salmo that man 8 was made a little lower than the que el angels. hombre fue creado un poco menor a los ángeles. But in the Greek it says Pero en el man griego dice was made a little lower than angels for a period que el hombre fue hecho un nivel menor a los ángeles por un periodo de tiempo until the time comes. hasta que venga el tiempo They will be equal to angels. en donde sea igual a los ángeles. You imagine that Isabel is Imagínense going to be eso, equal to angels. que Isabel va a ser igual a los ángeles. No, Isabel no puede perder. No, brother. Ahora nosotros, muchas veces, hasta en la familia nuestra, dice que tú eres menor que ellos. So, si nosotros ni puede ser un poco igual con nuestra familia, menos, peor en el mundo. Pues ahí, dice, bueno, se va a ser igual A los y, ángeles. Superior. y los ángeles fiel no voy a tener codicia. Ellos van a ser felices. Porque watch this. Remember, in the book of Porque quiero que se Isaiah, the acuerden 14th chapter, que lo que dice en el libro de Isaías en el capítulo 14, the devil, Lucifer, became que Satan. el For what reason? diablo, Lucifer, se volvió Satanás. ¿Por Why? qué razón? Because the Bible says he Porque la Biblia wanted dice to sit que él on God's throne. codició sentarse en el trono de Dios. And are you remember that? ¿Se acuerdan de Just a eso? moment. But watch this. Pero miren, No angel will have that privilege. él sabe que ningún ángel tendrá ese privilegio, Not even Gabriel. ni siquiera Gabriel. a Gabriel. But you and I. Pero usted y yo, The Bible says la Jesus Biblia dice que will say, Jesús sit dirá, on my throne with me siéntate en mi trono conmigo and rule the nation with me. y gobierna o rige la tierra conmigo desde aquí. Have mercy, have mercy. Por eso habla Cristo de las 99 ovejas, ¿no? Que dice que se perdió. Exactamente. Ese mundo. Now just that. No solamente eso, Watch this. Of all the planets God created, de todos los planetas que Dios creó, you know which planet will be more honored? ¿saben cuál planeta va a ser el más honorable This o el earth. más honrado? Because Revelation La says, tierra. Revelation ¿Por qué? 21, Porque Apocalipsis 21 dice coming, that God is going to move his throne room que Dios va a mover su lugar donde está su trono to earth. He will a la move, tierra. he will move Él his moverá capital su capital of the universe del and universo put it on planet earth y lo establecerá en el planeta and Tierra rule the universe from y planet earth. gobernará el universo desde el planeta Tierra. So, exactamente, watch this. And Miren. coming to your women. And God's people, Y ese pueblo, the people of God el pueblo de Dios, will have representatives tendrá representantes o lo que from llamamos all the aquí, unfallen worlds coming to earth. o de todos los mundos no caídos que bajen a la tierra, For counsel. a un consejo. And God have his Y Dios representative tendrá from earth. a sus representantes de la tierra, Christ, who is the Adam, the Dice second Adam. Cristo, quien es el segundo Adán, But he will have with him pero tendrá con él a number called 144,000. un número llamado 144,000, A special group. un grupo especial. Have mercy. ¿Quién tiene su mano? Wilmer. Eso es lo que quería preguntarnos. Usted menciona acerca de que irán al cielo con Cristo, gobernarán con Cristo. La pregunta es, ¿solo son los 144,000 o todo el grupo los que son salvados? Perfecto. All, however, Todos. Pero sin embargo, the 144,000 will have certain privileges Los- that the rest don't have. los 144,000 tendrán un cierto privilegio que los demás no tendrán. Because watch this, we're told Porque miren, se that nos ha in dicho on Mount Zion, que en el monte Sinaí, where God's throne is, donde,
donde el monte de Sión está, Where God's throne donde está el trono de Dios, it says that in the temple, dice que en el templo the names of the 144,000 está escrito el nombre de los upon 144,000 the walls. en las paredes, en los And we muros were del templo. marching up to Mount Zion. And we were marching up with Christ to Mount Y Zion. estaremos caminando hacia el monte de Sión. And when we got there, Y cuando lleguemos allí, Christ raised his hand. Cristo levantará sus He said, manos. none Y but the dirá, 144,000 enter this place. ninguno aparte de los 144,000 entrará en este lugar. And the Bible said that the spirit of Y la prophecy Biblia y tells el us Espíritu de Profecía that, nos that, dice that, that the saints que los santos didn't get jealous. no se ponen celosos. They said, glory! Simplemente dirán gloria. Because watch it, the Porque mire, 144,000 los 144,000 is the group that will es el grupo reflect Christ's character que more reflejará perfectly. el carácter de Cristo de manera perfecta. And they're going to pass through a great time of trouble that Y no other ellos group. pasarán el gran tiempo de angustia. Exactamente. Especially more. Una generación. To Daniel. Vos solo uno un poquito acá. A generation. Es como una generación. So there will be a number of people vindicating his character. Entonces Perfect. habrá como una cantidad numerosa de gente que vindicará su carácter de manera perfecta. Pastor, tribulación y angustia lo mismo. Huh? La tribulación y la angustia lo mismo. A good question. They mean the same thing. It's a time of trouble, great El perplexity, significado es el conflict. mismo. However, Representa conflicto, problema. Sin in the embargo, book of Matthew en el libro de Mateo, 24, when it talks about the en tribulation el of capítulo those days, 24, cuando habla acerca de la tribulación de aquellos días, that is talking about the papal persecution está hablando de la persecución papal of that continued for 1260 years. que continúa durante los But when it- 1260 años. But when it Gracias. talks about the great tribulation or Pero the cuando great se time of habla trouble, del gran tiempo de angustia that's Daniel chapter 1, que está narrando en Daniel capítulo 12, 12:1, that is still future. que eso sigue siendo futuro, Are you following? But whereas Matthew 24 is in the past. mientras lo que se dijo en Mateo ya está en el And pasado. how do we know ¿Sí? that? ¿Y cómo sabemos Because nosotros esto? Jesus says, Porque Jesús except dijo those days be shortened que esos días serán acortados for the elect's sake. por el bien de los santos ¿De quién? o de los elegidos. But the great time of trouble Pero el gran tiempo de angustia is a time of trouble for the world. es un tiempo de angustia para el mundo, But the tribulation of Matthew 24 was a tribulation for the elect. Are you following? mientras que la tribulación que narra en Mateo fue la tribulación para los elegidos. Are you following? ¿Entiendes? You see the difference? But God's, no, as one was saying, that's why Y we said como Wandita está mencionando, that there's a great time of trouble coming. que está por venir un tiempo de angustia. A little time of trouble and a great time of trouble. Un tiempo de angustia previo y un gran tiempo de angustia. And that time, what is Y ese that time tiempo will also be a time of persecution for the saints. también será un tiempo de persecución para los santos. But watch this now, watch it. Pero In the miren, early time of trouble, En el tiempo de angustia corto, en el previo, many of God's people will be killed. muchos del pueblo de Dios serán asesinados. But when the great time of trouble occurs, Pero cuando suceda o ocurra el gran tiempo de none angustia, of God's people that are alive will be killed. ninguna vida del pueblo de Dios será asesinada o quitada. Are you following me? ¿Me siguen? So it will be a time, but watch this now. This great time of trouble Entonces, este gran tiempo de angustia will produce what Jeremiah 30 called the Producir. time of Jacob's trouble. producirá lo que Jeremías lo describe como el gran tiempo de angustia de Jacob. Are you following me? ¿Me siguen? And that's a study. We're going to look at that at some other future study, right? Y ese es un estudio completo que a un futuro los daré. ¿Angustia significa solo persecución o es Destruction, general de Destrucción. Sí, mundial. todo Oh, un día. That's why I say that time of trouble for the nation. Por eso es que le llama tiempo de angustia a las Why? naciones. Why? Because that's at the time when the 7 last plagues are falling. ¿Por qué? Porque será el tiempo en el que las 7 plagas estarán cayendo. Yeah. No era eso. Yeah. And apart from the 7 last plagues, Y aparte de las 7 plagas, Revelation 7
Apocalipsis 7 says that the four dice angels will let que loose los the winds. 4 ángeles que están sujetando los vientos soltarán los And we are told that winds Y se represent nos what? dice que los vientos representan qué? Conflicts, war, Conflictos, destruction. guerras, We are destrucción. told in spirit of Y se prophecy nos ha dicho a través del espíritu de that when the profecía angel let loose, que cuando los ángeles sueltan, that means that God will permit eso Satan significa que Dios le ha permitido a Satanás and his demons y a sus ángeles demoníacos to destroy the planet. destruir el planeta. So watch this. Simultaneously, Entonces, de manera conjunta, todo simultáneo, the 7 last plagues las 7 plagas cayendo and the devil destroying. y el diablo destruyendo todo. But this time, the Pero devil esta vez will not be el restrained. diablo no será detenido. He's going to, for the first time, he and his Por demons will primera vez, exercise él all their va satanic power. a ejecutar todo su poder demoníaco, él y sus ángeles. Are you following me? And the objective is the Y el destruction of God's objetivo faithful de people. él es el de la destrucción, destruction of what? The spiritual, the Del- Spirit of God destrucción will del be pueblo de withdrawn from the wicked. Entonces The Spirit of God el Espíritu de Dios will be withdrawn from the wicked. va a apartarse de los impíos, But the righteous will have the Holy Spirit in latter mientras que power. los justos tendrán el Espíritu, lo que se llama la lluvia tardía. Are you following me? ¿Me siguen? Ya saldrá más que todo a ver si a destruir a los justos que quedaron. El plan de Satanás quiere decir, pues, como Sí. ellos son protegidos por los ángeles, no puede. El Espíritu Santo lo acompaña hasta que venga Cristo. Exactamente. Ujú. Porque el dos propósitos por la lluvia tardía es para dar fuerza a la última predicación y preparar al pueblo para pasar el gran tiempo de angustia y ser listo para la venida de Cristo. Entonces, por eso los santos pues, tienen el Espíritu Santo completo. Cuando dice que se retira de este mundo, No, del malvado, De no los del justo. malvados, ¿Ya? Ya. no de los justos. ¿Adultos solamente o niños, ancianos, adultos? Ancianos, aleluya, aleluya, ancianos. Ah, sí. Y los 144,000 son solo adultos. No, solo adultos no. Adultos, niños, ancianos, mujeres y hombres. Amén. Blancos, negros, latinos y todos. Bonitos, feos. Todo tiene parte. Aleluya. Porque sí, solo los bonitos, lo siento para el niñito. But no, brother. Praise the Lord. Everybody will be a part of that. Alabado sea Dios que todos pueden ser parte de ese grupo. No, no, carácter. Porque si tú eres feo en carácter, tú eres frito. Necesitas ser bonito en carácter, ¿no? Así no. A los que- ¿eh? los niños y los mayores, todos deben tener carácter. Sí, pues mira, no cualquiera anciano, ¿no? Porque hay muchos que hasta cuando dice 40 anda así débil. No, eso no puede ser parte, porque los ancianos ya tienen fuerza también. Aleluya. Como Moses, recuerda. Like Moses and Joshua. You remember that? Como And Moisés, Caleb. como Caleb, como Josué. When Caleb was, Joshua was it Caleb? 80. He said he feel like he's still 40 to Acuérdense, go to battle. acuérdense la historia de Caleb que tenía 80 años. ¿Qué dijo? Me siento como de 20, De 40. de 40. No, brethren. But the health message. Pero Los más jóvenes, ¿no? Es así. acuérdense, el mensaje de salud. ¿Ah? Así es. Claro. Con confianza en Dios. Todo el mensaje de salud. ¿no? The 8 laws of health. No, brethren. Y sin pérdida de su salud. No. Hermanos. Hasta si no tiene diente, no importa. Ay. Hasta que Cristo cambie todo. Voy a esperar que no se lo tiene dientes todavía, ¿no? But it's a part of health. All right. So we want to keep teeth in our head. Amen. Queremos mantener nuestros dientes y fuerza también. So cuando Dios da a nosotros pan y agua y tú puedes comer. Aleluya. Si no hay dientes, lo siento. So we need teeth. But anyhow, let's get back to the message. So here we see, brethren, Entonces, I- hermanos, en resumen, I want aquí to vemos encourage you, brethren, que queremos animarlos be faithful to the Lord. a que sean fieles al Señor. It's going to word it, brethren. It's going to be glorious when we enter. Porque va a valer la pena y va a ser glorioso cuando entremos. And so we need to fight. Así que necesitamos luchar, pero luchar de verdad. I'm even still not sharing what I brought for you here. Y no I'm fuimos just capaces- following the leading of the Spirit. Solo estoy siguiendo la guía del Espíritu porque no Amen. hemos ni entrado a lo que tenía preparado a dar. Let's go back now to Romans 9.
I want you to see Vamos this. a regresar al libro de Romans Romanos chapter 9, en donde nos Notice now, quedamos. as we try to conclude this Sí, message. mientras intentamos concluir este mensaje. So we're looking at the book of Romans, the 9th chapter. I want you to see this now. Estábamos en el capítulo 9 de Romanos. So the Bible tells us here, Y la Biblia nos dice aquí, 28 says, versículo 28, For hermanos, he will finish the work porque Él consumará la obra and cut it short. y la acortará, dice. Now question, who is finishing the work? Pregunta, ¿quién va a terminar la obra? Dios. But notice what it says here. Pero noten lo que dice For he will aquí, finish the work and he will cut it short. porque Él consumará la obra y la acortará, dice. Because a short work will the Lord make upon the earth. Porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Now this tells me then, Ahora, entonces, esto me dice a mí, as I mentioned earlier, that God como cannot mencioné temprano, depend en que Dios no puede depender upon the feeble effort even of the righteous to finish the de work. los esfuerzos febriles, incluso de los justos. Are you following me? ¿Me siguen? So God will have to do something Entonces Dios tendrá que hacer algo to hasten the process. para apresurar este proceso. When you read in the book of Cuando Peter, usted lee en el libro de Pedro, it said that we should hasten the coming of dice que Christ. nosotros deberíamos apresurar la venida But del the Señor. question is, Pero la how, pregunta es, how will God hasten? How will God ¿cómo- cut it short? How will he finish the work? ¿Cómo es que Dios va a abreviar su obra? ¿Cómo es que va a apresurar? Well, let me tell you. Bueno, pues déjenme decirles, God, Dios, right now as I'm speaking, mientras estamos hablando ahora mismo, he will begin to work contrary to his custom or his manner of working. tiene que trabajar de manera contraria a lo que ha estado acostumbrado de trabajar. Are you following? For example, Por ejemplo, in our study on Revelation 14, en nuestros estudios de Apocalipsis 14, there's a question in the study. hay una pregunta que se quedó en el estudio. Why God has not committed the work of evangelism or the finishing of the work? Why he has not given it to angels? ¿Por qué Dios no le dio la obra de terminar a los ángeles? Why God has not given ¿Por qué the Dios work no of le ha preaching the dado gospel to angels? la obra de predicar el evangelio a los ángeles? Why? ¿Por qué? Huh? Somebody said because we are co-laborers. No, él just puede ser testigo. Because ella sí es testigo también. That's the word I'm looking for. But they have never, just like what you're saying, but they have Okay. never fallen. Así como mencionaron algunos de ustedes, Orlando So what dice now? porque ellos no cayeron. So a fellow sinner, Entonces, un pecador como pecador will say, angels can live, dirá, los ángeles pueden vivir, but us, pero nosotros no. no. Angels don't know what it is to Los ángeles wrestle against no a fallen saben nature. lo que es luchar con una naturaleza caída. They don't know what it means to overcome sin, No sin saben because they lo have que never fallen. significa vencer un pecado porque no fueron parte So, de. so what if God has sent angels, Entonces, si Dios da la obra a los ángeles, le diera la obra a los ángeles, the sinners would be discouraged. los pecadores estarían decepcionados, But God has given to fallen desilusionados. man Pero Dios le dio la obra a los hombres caídos to say, I was para like poder, you before. I para was a poder drunkard like you. decir, yo era como tú, Tomando. yo But Dios tomaba da mi como tú, victoria. Puede dar a ti pero también. Dios me dio victoria, entonces puede darte la victoria a ti también. I was a womanizer, but God Yo has given era me un the victory. mujeriego, pero Dios me dio la victoria. I was a rapist, but God gave Yo me era the un victory. violador, pero Dios me dio la Are you victoria. following me? So that ¿Me would siguen? encourage them. Entonces, de esa manera, un ser no caído puede darle ánimo Un a momento. uno igual. La gloria. Watch this now. Pero miren, But pero in the finishing of the work, God will have to allow angels al to do it. terminar la obra, Dios, God will have Dios to allow dará- angels Dios le permitirá a los ángeles to preach it. el predicar.
Because if you depend on the church, that work will never get done. Porque si depende de la iglesia, esa obra nunca va a ser llevada a cabo. Are you following? Not just ¿Me that. siguen? God No is going to do solamente something eso. special. Dios va a utilizar algo especial, A time of early trouble un tiempo de angustia previo to shake up, to wake up His church, para zarandear, para despertar a su iglesia and to unite the y saints, para que se puedan unificar los santos and to present a united y front to así the enemy, presentarse como un frente fuerte ante el enemigo in order to produce para poder producir fulfill Revelation 14:12. el cumplimiento que describen Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. No, Apocalipsis 14, versículo 12. Perdón, Apocalipsis 14 en el verso 12, Here are the patience en donde dice, aquí está la paciencia Abu, the de saints. quienes, de los santos, that what? que qué hacen, That keep que what? guardan qué cosa, Commandment. los And have mandamientos the y tienen la of fe Jesus. de Jesús. So God will Entonces, have to Dios produce tendrá what? que producir a time of difficulty un tiempo de dificultad to produce that people. para producir ese pueblo, para despertar a ese pueblo. Thank you. That's it, he said. Watch this now. That's why Revelation, Daniel 12, Y eso es lo que en Daniel 12 dice, that they will be purified and made que white. tendrán que ser purificados y emblanquecidos. Because watch this, brethren, as I close here. Porque miren, mientras cerramos aquí, If God depends on the church, si that will never Dios happen. depende de la iglesia, esto nunca va a suceder. So watch this now. God, why you think? Why you think ¿Por qué ustedes creen that in recent history que en la historia reciente we have had pandemics, we have had this and that, and men attempting to do certain things? hemos visto que el hombre intenta hacer ciertas cosas, suceden otras más? Why do you believe we have had some of these things? ¿Por qué creen que existen todos estos intentos fallidos? Like when that pandemic came, we had nothing like that in the world. Cuando esa pandemia llegó, nunca hemos tenido algo similar a eso, Where the whole world en donde todo el were mundo programmed to follow. estaban the programados para seguir las dictaduras de cada país. And so we are seeing trouble one after the Y next. estuvimos viendo situaciones problemáticas una al lado de otra. Before one can finish, another starts up. Y antes de que una situación horrible termine, ya iniciaba otra. And we are seeing the same thing in the Y church. estábamos viendo la misma cosa suceder en la God iglesia. dividing and producing two Dios groups, dividiéndose la iglesia en dos grupos, as well as in the world. así como en el mundo. Because He is now preparing the world, Porque ahora Él está preparando en el mundo waking up people. un despertar en la gente. Right now, that is happening Ahora mismo in está the world and in sucediendo the church. en el mundo y en la iglesia. Even though it appears that there is more apostasy than those who are being aroused. Incluso tiene Apariencia. apariencia The more de apostasy ser más apostasía than people being aroused que gente spiritually or estando revived. despertándose de manera Spiritualmente. espiritual. Now watch it. And by the way, let me tell you something. De hecho, déjeme decirles If algo. you look among the Sunday churches, Si usted se da cuenta y mira entre las iglesias dominicales, there are more people that are now experiencing revival in a correct way. hay más gente que está experimentando un reavivamiento espiritual de una manera correcta, In preparation to take the place of the preparándose majority in para the remnant. tomar los lugares de la mayoría del remanente. Are you following me? ¿Me siguen lo que les digo? So God, while you think Entonces, Dios, that He's not ¿por qué working, cree usted que Él no está He's obrando? working. Que Él está obrando. And right now we are in a Y state ahora mismo where nosotros estamos en el estado 10 virgins seems to en be donde asleep. las 10 vírgenes tienen la tendencia de estar dormidas. But the only difference, Pero la única diferencia 5, es que or half of 5 o la mitad de ellas they are still, watch it, they are still faithful to the todavía message. se mantienen ¿qué? Fieles. But watch this. But they are sleeping in the sense, stay with me. Pero las 5 en su esencia They are sleeping in this sense. Or in están esa manera. están dormidas en esta manera. Their zeal to push forward the work of God Su celo, en lugar de avanzar en la obra de Dios, is dormant. está disminuyendo, But they are está dormido, but they are not, watch it, but they have not lost their conversion experience. pero no han perdido su experiencia The conversion. de conversión. Whereas the other group,
mientras que el otro grupo have lost their experience. ha perdido su experiencia. So they are not only slumbering, but they are also sleeping. Entonces, no están somnolientos, sino que están ya dormidos. Los dos. Los, Are you following me? So watch it. But God is going to allow something to Entonces, happen Dios está permitiendo que algo suceda that the faithful, the wise para virgin, que los fieles, las vírgenes sabias, will wake up se despierten and begin to work y aggressively. comiencen a trabajar de manera agresiva. God makes them start to feel uncomfortable to work for Father Home. Y Dios empieza a hacerle sentir incómodo su trabajo con el faraón. Ahí tiene ese deseo. No, yo quiero trabajar en la obra, Pobre faraón. la obra. Sino que ahí les viene ese deseo de trabajar más para la obra, más para la obra. y Ellos no trabajando para acá, pero no es cómodo. Dice, no te da satisfacción. Dice, yo no necesito trabajando por almas. God is producing that right now in the Dios heart está of many. produciendo eso en el corazón de muchos. But that are those who have not lost the experience. Y esos son parte de los que no han perdido su experiencia. And the Bible says, Y la Biblia evil nos servant, dice que the evil man, del mal siervo drink and que eat comía with y the wicked. bebía con with quién? the malos. Con los In other words, borrachos. they're becoming worldly. De hecho, en las palabras de la Biblia se volvió mundano, Whereas the faithful mientras que los fieles are begging God to keep them. estaban rogando y suplicando a Dios para que los mantenga. Keep me from the undercurrent of Manténme apostasy. lejos de estas corrientes The de apostasy. apostasía que me That is jalan, everywhere. That is everywhere. que están en todas partes, That is pulling at me. que me están jalando. Keep me. Manténme. And Ellen White in early writings Y says nuestra hermana de White en sus primeros escritos nos dice that those who are not wrestling and praying que with all their aquellos strength que no luchan con todas sus fuerzas in oración, en oración, the good angels los buenos ángeles left them. les abandonan. And those who are crying out and begging God to Y keep them, aquellos que están clamando y suplicando a Dios a que los mantenga, those angels that left the esos unfaithful, ángeles que abandonaron a los infieles, join the se angels unirán a los that were ángeles keeping the faithful que estaban manteniendo al fiel que está suplicando to give them more power. para darle más poder. And she said that she saw Y those ella dice angels que vio a of esos light ángeles de waving their luz wings abatiendo sus alas to drive away the darkness. para esparcir la oscuridad. And the righteous who were wrestling could look up Y and al see que, Jesus. y al que está And their faith was luchando encouraged. pueda ver a Jesús And their faith was encouraged. y su fe sea Animal. reanimada Brethren, o reestructurada su fe. let us be faithful. Hermanos, permitámonos seguir fieles. Next time we'll continue this. La siguiente vez empezaremos. I'm gonna close it. Los ángeles pueden volver a esa persona. No, significa que, porque Elena White dice que cuando ese ángel es fiel, deja a ellos. Ella no ve a ellos perdí su alma. Pero dice que ellos sienten cruce su mano, dice que, no, si Dios mismo, cuando ellos sentí, no lucha por su parte. Solo ellos que luchan de su parte, cuando tú sientes todo el carne que quiere llevar a pecar, tú con toda su fuerza y llamando a Dios, porfa, sálvame, sálvame. Este grupo Dios manda a alguien. Por ángeles de ellos, deja a ellos en la oscuridad. Ese nunca más para ver, ellos perdí su alma. Wow. Porque cuando el ángel de Dios deja a ti, no hay salvación. ¿Ya? Así. So, brethren, we want to be faithful. Así que hermanos, luchemos para seguir fieles. Porfa, la ofrenda y vamos a hacer acá. Thank you, Lord. Hermanos, antes de cerrar, si usted y quiere ser parte de ese grupo, I would invite you to stand if you want to. yo le invito a que se ponga de pie. Remember this. Quiero que recuerde esto. Standing is an act of pledge. El ponerse de pie es un acto de juramento. And the Bible says Y la Biblia dice in the book of Ecclesiastes, en el chapter libro de 5, Eclesiastés en el capítulo 5, beginning at verse 1, comenzando desde el versículo 1, that the fool, de que el tonto o el insensato, the wicked, el impío, make a pledge to the Lord and keep it not. también hace
promesa o alianza y no la, o toma un voto y no lo hace, no lo cumple. But the Bible said God Pero la Biblia dice que Dios will take account tomará eso en cuenta and punish those who y castigará a indicate. aquellos que hacen ese tipo de Elijah? alianza. Elijah, someone say something. Go by my- and don't fulfill it. Y no la cumple. There's a recording angel that is noting Recuerden que hay everything, un ángel que registra todo lo que sucede and he's in this very room. y right está en esta habitación. Brethren, let us Hermanos, ask God. Preguntemos, cuestionémosle a Dios. Let us ask Him. Let us pray to Him. Permitamos que nosotros le oremos al Señor, Lord, diciéndole, Señor, I have made a pledge. I have estoy indicated my haciendo, pledge estoy haciendo un pacto. Estoy mostrando este by pacto standing. al ponerme de pie. But Lord, I am weak. Pero Señor, soy débil. Maybe before the day is finished, Quizá antes de que el día se acabe, I will not even be faithful to my pledge. no sea o no me muestre fiel a mi juramento que hice. But ask, Lord, help. Pero pídale al Señor, ayúdame. Give me that grace Dame esa gracia to be faithful to this para pledge. ser fiel a este juramento que estoy Amen, haciendo. brethren. Amén, hermanos. Let us not be like ancient Israel No nos permitamos ser como el antiguo Israel in the old covenant. en su antiguo pacto, Under the old covenant, que bajo ese pacto antiguo, God's professed people promised faithfulness. ese pueblo de Dios prometió Faithfulness. fidelidad. And the Bible said there was a Y fault la with Biblia that dice covenant. que hubo una falta con ese juramento o en ese pacto. Therefore, He gave us a Por lo new tanto, covenant. Él dio un nuevo pacto. That's where we get the expression, the new covenant. Por eso sale de ahí esa nueva expresión de decir nuevo pacto. So watch this. In the Entonces, new mira, covenant, en este nuevo pacto it is Christ who promised es Cristo el que prometió to be faithful in us and through us. el ser fiel a nosotros y en nosotros. He's the one who promised Él es aquel que prometió to give us the strength to obey Him. darnos la fortaleza para obedecerle a Él. But that's why I said you need to ask Pero Him. es por eso que yo le digo a usted que le pida a Él mismo, Give me, Lord. dame, And Señor. brethren, don't think that this does not apply to you. It applies Y to all no of us. here, crean que including me. esto que estamos diciendo no se aplica a usted, se aplica a todos, incluyendo al pastor y a mí. All need the Todos strength of Christ to obey. necesitamos la fortaleza de Cristo para obedecer. That's the only way we can obey. Es la única forma en la que That's the podemos only ser way we can be obedientes. faithful to our Es la promises única that we forma make en la to que God. podemos ser fieles a las promesas que le hacemos a Dios. Amen. Amén. And we don't want to be unfaithful. Y So no please, queremos ser before you leave infieles. here, Así que hermanos, antes de salir de aquí, before we have the closing prayer, antes de tener la oración de cierre, I'm going to give you a minute to pray in your heart, quiero silently. darle un minuto para que ore de manera Every silenciosa. one of us, every one of us. Cada uno de los que estamos Silent. aquí, de manera Lord, silenciosa, pray for pídale, yourself. Now. You're going to pray for yourself, ore nobody else. para usted mismo, no para nadie más. Those who have children, pray for you, your children. But in terms of, I want you to pray for yourself. Los niños oren, pero los adultos quiero que oren por ustedes mismos. Los niños igual. Los pequeños que no pueden hacer, niños pequeños, ora por ellos. Ah, ok. Venga, mi hija, venga. Al lado de su mano, por favor. 1 minute to each one, all right? Tienen un And then we'll minuto have a cada closing uno, prayer. ¿sí? Para que oren. Bow your heads, eyes closed. Inclinen sus Silent prayer. rostros, cierren sus ojos y hagan una oración silenciosa.
Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por este mensaje que nos ha dado hoy día, Señor. Gracias por reunirnos aquí como tu pueblo, Señor. Queremos clamar, Señor, por nuestra condición de que no entendemos algunos mensajes todavía, Señor. Ayúdanos, Señor. Pedimos por tu Santo Espíritu que sea nuestro guía, Señor, en cada mensaje que escuchamos para poder llevarlo a la práctica, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, porque no hemos hecho tu obra como tú nos has dicho, Señor. Y ayúdenos a entender tu palabra para poder llevar esa obra a cabo, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos y por mí, Señor, que podamos entender para poder reivindicar tu nombre, Señor. Sabemos que vienen tiempos de angustia, tiempos peligrosos, Señor, donde el enemigo nos va a querer engañar, Señor. Pero que estemos apercibidos contigo, Señor, para no caer en las tentaciones del diablo, Señor. Que seamos unos vencedores como Jacob venció, Señor. Oh Padre Celestial, que en este santo día también, Señor, permanezcamos en comunión contigo, Señor, para poder guardar tu santo día, Señor, como tú nos mandas. Queremos orar por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que sean también llevadas a cabo en tu obra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y bendice a nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. God bless. Hallelujah.